Estamos junto a Claudia Balaguer, quien nos recibe gentilmente en su oficina para dialogar sobre la Convención Reformadora de la Constitución aquí en Santa Fe. Es un hecho político de importancia por la dimensión que va tomando, ¿no? Recién nos contaba Claudia sobre cómo ha ido evolucionando, los proyectos que se están presentando y bueno, es cierto que por ahí, Claudia, en medio de tantas urgencias, al común de la gente le puede parecer algo secundario, pero también se tratan temas importantes. Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias por siempre permitirme participar de tu programa. Sí, la verdad que fue sorpresivo en esta semana en particular y en la anterior, la cantidad de proyectos que se presentaron, ¿no? Más de 800 proyectos ingresados sobre distintas temáticas vinculadas a la convención. Particularmente creo que la Comisión de Derechos y Garantías tiene un enorme trabajo porque ahí se abordan la mitad de los temas, están en la Comisión de Derechos y Garantías. Y bueno, organizaciones sociales, colegios profesionales, personas particulares, universidades, especialistas, sindicatos han acercado su propuesta y esto es muy importante porque viste que parecía que no pasaba nada. Exacto. La gente no se acercaba a votar, parecía que no interesaba. No hubo una difusión tampoco, convengamos, del gobierno provincial para un hecho de semejante trascendencia histórica. No hubo una difusión para que la gente participara activamente y sin embargo ahora le demuestran el interés con los hechos, ¿no? con estos más de 800 proyectos. Me parece que hay una gran tarea por delante, esperemos que el tiempo alcance porque el tiempo es muy acotado, claro, muy acotado, y que lo que propone la ciudadanía sea tenido en cuenta, porque después de haberse molestado en realizar un trabajo, dialogado, discutido un montón de temas, la ciudadanía se tiene que ver reflejada, porque si no, otra vez vamos a ir a un proceso de debilitamiento de la participación ciudadana, que es lo que nos llevó a tantos errores y a tantos fracasos, ¿no? Que la gente deje de pensar en la participación democrática. Claro. Entonces, es una instancia donde ahora tienen... la pelota está en la cancha de los convencionales, ¿no? Ellos ahora tienen que demostrar que escucharon a la gente, que esa participación dio sus frutos y tienen que verse reflejados en la letra de la nueva Constitución. ¿Qué tipo de proyectos en particular destacarías de los presentados para la reforma de la Constitución? Todos son importantes, por supuesto son las reglas para las próximas décadas. Exactamente. Pero bueno, ¿alguno en particular que te interese remarcar? Bueno, hay de la Universidad Nacional de Rosario y han participado muchos otros actores, por ejemplo, en el derecho al agua. Me parece que ese es interesante porque se posiciona, igual que los derechos de la naturaleza, se posiciona a la naturaleza y al agua como sujetos de derecho. Ese es un posicionamiento fuerte que nunca se había dado en una Constitución y me parece que es muy interesante porque cómo resguardamos esa casa común, cómo resguardamos nuestra única casa cósmica, como dice Carlito del Frade, para ser solidarios con las futuras generaciones. Claro. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí me parece que hay un trabajo interesante. Otro trabajo interesante que yo leí es el Colegio de Arquitectos, los colegios, porque trabajaron todos coordinando el tema del derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad, planificación urbana, que las ciudades no se vuelvan invivibles, como lamentablemente está pasando, porque viste un emprendimiento inmobiliario acá, otro allá, un negocio acá, otro allá. Bueno, eso es una realidad mundial, Claudia. El extractivismo urbano, así como se habla del extractivismo en zonas mineras, petroleras, energéticas, en todo lo que hace a la producción agropecuaria, también, y es un término que si bien nació en Europa y es muy usado en España, el extractivismo urbano también aplica para nuestra realidad. Tal cual, y se va concentrando todo en ciudades invivibles para la gente, por el transporte, por la basura,
por los servicios básicos esenciales, por un montón de cosas. Y sumado a eso el concepto de área metropolitana, que a mí también me parece importante, porque hay problemas que exceden a una ciudad en particular. Por eso también la discusión de autonomía de las ciudades va a estar súper interesante, porque cómo abordás esa problemática que excede a las ciudades y que tiene que tener una mirada metropolitana, periurbana, y para que realmente se pueda congeniar los intereses de las distintas dimensiones de ciudades también y de las distintas realidades geográficas de producción y de todo lo que tenemos en la provincia de Santa Fe y de riqueza, ¿no? Qué discusión la de los regionalismos, porque se da en todo el mundo también, ¿no? Sí. Porque de alguna manera está la dicotomía, ¿no? De la división también, porque hay que encontrar un equilibrio donde está bien, estén los derechos regionales, digamos, de alguna manera sean concretados, sean una realidad, ¿no? Exacto. Pero también es cierto que si todas las regiones van, como ha pasado en algunos lugares del mundo, se van escindiendo de lo común, eso es un riesgo muy grande, ¿no? En un mundo donde la balcanización política es un peligro, Claudia. Es un peligro, y fíjate que esto también incluye lo de autonomía municipal. Regiones y ciudades ricas que tratan de escindirse de todo el resto. Y nuestra vida en comunidad tiene que ser una vida realmente solidaria y de entender que hay regiones ricas por diversas circunstancias, muchas veces azarosas, de la propia naturaleza, y que bueno, que ese trabajo solidario va a ser muy importante para integrar una provincia o para integrar una nación. Yo siempre pienso en el caso de Cataluña, ¿no? Hacer una región autónoma porque es la región más rica, bueno, de alguna forma le quita ese proceso de nación, de solidaridad entre regiones y demás. Me parece que ese va a ser un tema muy discutido dentro de la... Por supuesto, porque también anida ahí esta idea en ciertas comunidades, tocaste lo de Cataluña, que es un ejemplo a nivel internacional muy claro, pero la idea termina habiendo sectores donde prima psicológicamente, hasta psicológicamente, la idea del supremacismo. Nosotros ya estamos desarrollados, ¿por qué tenemos que ayudar a tal o cual región? Y ese no es el eje, ¿no? O si fue solo por nuestro esfuerzo, porque muchas veces recurren a eso. Por nuestro esfuerzo llegamos a donde estamos. Y no es así. Hay un montón de condiciones que hace que haya ciudades más ricas, regiones más ricas, claro. y que si no desmembramos la idea de naciones o de provincias integralmente pensadas, pensadas integralmente en todas sus regiones. Así que bueno, ese me parece que va a ser uno de los debates. Mucho trabajo para la Comisión de Derechos y Garantías, porque muchos proyectos como el nuestro del Frente Amplio por la Soberanía tiene medio proyecto dedicado a derechos y garantías, así que ahí va a haber muchísimo trabajo, mucha discusión por distintas miradas. Va a haber miradas, bueno, nosotros ponemos mucho eje también en las personas más vulnerables, en los sectores más vulnerables. La mirada del tema discapacidad, que hoy está muy también discutido, incluso por las políticas crueles del gobierno nacional. Nosotros incluimos el tema discapacidad, el tema de los pueblos originarios, que acá en la provincia de Santa Fe muchas veces es negado. Claro. Como si los pueblos originarios fueran nada más que del norte, del sur, demás, y en Santa Fe no existieran. Bueno, esas comunidades... ¿Cómo integrar a todas las comunidades? Claro, ¿cómo integrarlas? Su cultura, integrada, revalorizado hasta su lenguaje, que a veces se pierde en el tiempo, ¿no? Porque no es revalorizado. Bueno, las escuelas interculturales bilingües hoy están en riesgo. Bueno, hay que trabajar fuertemente sobre eso. Las mujeres, yo creo que el tema género va a ser otro de los grandes debates, ¿no? Vamos a tener una constitución con perspectiva de género, o ahora que parece que discutimos de otra manera el tema de las mujeres, no va a ser tenido en cuenta.
la paridad que se haga efectiva en el Senado provincial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. O sea, falta mucho, mucho, mucho todavía. Y si nosotros escribimos, aunque sea un artículo, un párrafo que habilite que después tengamos leyes que sean sólidas en cada uno de estos temas, por supuesto en defensa de los jubilados, en defensa de la niñez, vamos a tener una provincia con un futuro más digno para sus habitantes. Esa es nuestra preocupación central. Defensa de la participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia y defensa de la dignidad de vida de cada uno de los santafesinos y santafesinas. Claudia, gracias por estos minutos. Gracias a vos.